Sí, podemos iniciar y compartamos de una vez la pantalla. Que el Señor nos direccione en este tema que en esta mañana el Señor ha traído. Yo sé que está un poco largo, lo noté, pero bueno, también esperemos que el tema em, lo podamos abarcar un poquito. Igual es un solo tema el que yo vi más largo. Los demás yo vi que eran dos capítulos, pero eran un poco más cortos. Este va a ser nuestro versículo del día de hoy, Romanos 12:19. Y dice la palabra del Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Qué bonito, ¿cierto? Ese texto. Y nos habla un poquito de que Dios nos anima a no buscar la venganza a nosotros mismos por nuestros propios medios, sino que dice que dejad lugar a la ira de Dios. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y eso nos habla el Señor de que solo a Él le corresponde dar el pago de cada las sanciones. No nos corresponde a nosotras dar ese pago, pero el Señor sí. Este fue la historia que vamos a estar leyendo en el capítulo. Vamos a ir al capítulo de la historia de Katy. Está en sus páginas de sus materiales en la página 40, es el capítulo 13. Vamos a estar leyendo un poquito acerca de esta historia y evaluándola. Pues ya entramos, digamos que en otra serie de enseñanzas del libro y empezamos a entrar en el área de los testimonios. Nos vamos a encontrar eh, a partir de ahora bastantes testimonios en adelante, que ya estuvimos viendo un poco acerca de qué era el perdón, qué no era el perdón, las consecuencias de no perdonar. Y ahora aquí allá vamos a estar viendo más adelantico algunas historias que nos pueden estar ayudando a entender un poco más acerca del perdón. En esta mañana vamos a estar viendo la historia de Katy y dice así: a continuación, mi amiga Katy nos relata su camino hacia el perdón, o sea, cómo lo vivió. Dice: cuando tenía 16 años, fui asaltada sexualmente por tres jóvenes a quienes yo consideraba mis amigos. En ese momento, comprendí el significado del odio. Era tal el deseo de venganza que honestamente pienso que los hubiera podido matar si hubiese sido posible salir indemne. Nunca se lo dije a nadie, ni a mi madre, ni a mi padre, a nadie. Pero en el fondo de mi corazón creía que los jóvenes probablemente se lo habían dicho a todo el mundo. Mi último año de secundaria fue horroroso. Katy continúa con su historia diciendo: tan pronto como salí del colegio, me fui de ese pueblo. Nunca regresé a visitar a nadie excepto a mis padres. Con el transcurso de los años pienso que he perdonado, pero no sé si verdaderamente lo he hecho, puesto que pienso mucho en eso. Ninguna de sus vidas ha tenido valor alguno. Es algo que he llevado en mi corazón por tantos años. Finalmente, hace 3 años, tuve el coraje de confesárselo a mi esposo. Él lo sabía todo el tiempo, pues yo no podía ver en la televisión ningún programa relacionado con violación. Pero bendito sea y gracias a Dios, nunca me presionó. Tengo tanto de que estar agradecida, puesto que no ha habido tantas cosas difíciles en mi vida, puesto que ha habido tantas cosas difíciles en mi vida. Pero Dios se ha complacido de mí. Siento como si él tuviera reservado para mí un trabajo mayor. Realmente he luchado por ser fiel a Dios y por hacer su trabajo, pero sé que hasta que no libere todas esas cosas, no dejaré de tener miedo. Perdono a esos jóvenes, los perdono y oro por ellos,
para que puedan obtener el perdón que yo he obtenido en mi vida. Una historia bastante confrontante, ¿no? Bastante tremenda. Voy a leer el último párrafo para que de pronto podamos mirar un poco más del tema. Dice, Dios le ha mostrado a Katy algo que la mayoría de creyentes que han sufrido experiencias similares no han tenido en cuenta nunca. No se trata solamente de Katy, sino de los medios de Dios y de su glorificación en nuestra vida. Lo que le pasó a Katy cuando tenía 16 años de edad es una atrocidad abominable, es malvado e infame, y esos hombres responderán a Dios por sus pecados. La gran mayoría de personas contra quienes se han cometido ofensas no pueden admitir la forma en que el pecado, dice, discúlpenme, la gran mayoría de personas contra quienes se han cometido ofensas no pueden admitir la forma en que han pecado en contra de sus ofensores. Katy fue muy sincera y dijo, admitió que no solo los había odiado, sino que si hubiese sido posible, los habría matado. Y me impactó un poquito la historia, ¿no? Porque creo que es un caso de esos casos que escuchamos que son casos extremos. Y me pareció algo triste que una muchacha tan joven hubiese tenido que vivir algo tan atroz, de haber sido abusada por tres personas, por tres jóvenes, quizás compañeros de su escuela, ¿no? Eh, y mirábamos cómo el odio, el resentimiento y el deseo de venganza en la vida de Katy la esclavizó de alguna manera. Y no fue que el acto en sí la esclavizara, no fue el hecho de haber sido abusada lo que lo que la hizo esclava, sino más bien lo que empezó a ocasionarse en su vida, lo que la hizo esclava. Y el odio y el deseo de venganza nosotros hemos estado mirando que es un pecado, sigue siendo pecado odiar, y es un pecado desear vengarse, y es un pecado guardar resentimiento en el corazón contra él. Y eso exactamente era lo que la estaba esclavizando. Y me impactaba mucho que como ella actuó, ¿no? Dice que ella no se lo contó a nadie. Y creo que muchas mujeres proceden de esta manera. Algunas denuncian, pero no son todas. Realmente algunas guardan silencio por temor a la vergüenza, por temor a la burla, por temor a qué van a decir mis padres, qué va a pensar mi familia. Y de alguna manera lo que tratan es que es algo tan vergonzoso que lo que tratan es como de taparlo y ocultarlo. Y entonces no lo hablan con ninguna persona. Y yo creo que esta fue la situación de Kat. Katy sencillamente no lo habló con nadie ni lo denunció. Prefirió más bien aislarse. Dice que se fue de su pueblo, o sea, se fue del lugar donde aquello le ocasionó. Dice que no volvió a visitar a nadie. Entonces ella rompió amistades y relaciones con todo tipo de personas del lugar, ¿cierto? Solo volvía para ver a sus padres y no era más. Y es muy triste, ¿cierto? Y ver cómo aquello también estaba ocasionando ciertas dificultades también en su matrimonio, porque son traumas que quedan allí. Y, y al cerrar la puerta de esa cárcel, en su corazón, la persona cree que está encerrando al otro en su corazón, pero realmente se está encerrando a sí mismo. Normalmente una persona que ha sufrido la ofensa piensa que va a coger a su ofensor y lo va a tomar en la cárcel y le va a cerrar la puerta y ahí va a quedar encerrado. Pero no, realmente es uno mismo el que se mete en ese hueco y es uno mismo el que cierra esa puerta y queda uno allí adentro. El punto número 3 que mirábamos en el material es por qué una persona puede pasar esclavizada años por la culpa de otros. Imagínense ustedes que este muchacho, estos muchachos, estos jóvenes, fueron los que cometieron el acto de la atrocidad, ¿cierto? Ella fue la víctima en este caso. Mas, sin embargo, ella ha sido la que ha vivido esclavizada por años. Muy triste, me parece,
Y sabe qué pasa, que pienso que muchas mujeres que pasan por un tipo de situación como este tipo, a veces no tienen el acompañamiento. Que día lo hablábamos con una hermana, a veces no tienen como la ayuda, la asesoría que deben de hacer. Y se presentan estos casos y tú quedas como que, bueno, ¿y aquí qué proceder, qué hacer? Ella fue esclavizada porque todo pecado esclaviza, todo pecado, sin importar su índole, sin importar de dónde provenga o bajo qué circunstancia venga, todo pecado tiene por naturaleza esclavizar. Todo pecado es muerte, todo pecado es destrucción. Y Dios sabe la magnitud de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Y que el pecado es tan atroz en nuestras vidas que por ello el Señor mandó a su Hijo y pagó un alto precio porque tú y yo fuéramos libres del pecado. El punto número 4 que estuvimos viendo en el material es ningún pecado cometido por otro puede esclavizarnos. Los pecados que nos esclavizan son nuestros propios pecados, pero el pecado de otra persona no puede esclavizarme a mí. Esclaviza al que lo cometió. Entonces, ¿por qué me voy yo afectada por ello? Porque al ser yo la víctima, la que recibí la ofensa, mi corazón tiende entonces a pecar. ¿Cómo? En el odio, en el resentimiento, en la amargura, en el desearle la muerte, en tomar venganza. Allí entonces es cuando mi pecado me esclaviza. Y el punto número 5 es un hijo de Dios no debe guardar odio. No debe. Paz, sí, debería. Debería haber una diferencia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y yo creo que eso significa también evaluar hacia qué personas, digamos, en nuestros corazones hay odio para que podamos perdonar. Luego podemos avanzar un poquito, muchachas. Y me encontré con esto. Esto me lo preguntaba con una hermana, precisamente porque escuchamos acerca de un caso. Y entonces hablando con ella, nos preguntábamos esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hubiese pasado si Katy denuncia esto en su país? Si ella se acerca, a dónde se acerca? ¿Qué pasa si eso pasa aquí en Colombia? ¿Qué pasa si Katy fuera colombiana y eso le hubiera acontecido aquí? ¿Qué deberíamos hacer? Yo sé que muchas nosotras como mujeres, no sé si alguna habrá pasado por esa experiencia de las que estamos aquí, y yo sé que tal vez algunas, pero que también, ¿qué pasa si alguien se te acerca con una experiencia similar? ¿Cómo la puedes asesorar? Y me quedé impactada. Yo dije, bueno, si Katy hubiera sido colombiana y le hubiese acontecido esto aquí en nuestro país, ¿qué debió haber hecho? ¿O a dónde puede ir? Y empecé a investigar un poco al respecto y resulta que esto hay una cantidad de medios a donde una persona se puede acercar. Entonces quiero compartirlo con ustedes, precisamente para tener esta información, pero también para que nosotras seamos conscientes y quizás si algo se llega a presentar, usted pueda cómo asesorar a alguien. Hay muchas rutas de atención para una persona que es abusada. La principal de ellas es la Fiscalía General de la Nación. Realmente es la Fiscalía la que se encarga de investigar los temas en referente a situaciones de violación, tanto de menores de edad como de mayores de edad. Entonces, el número hasta me pareció muy sencillo, yo dije, ven, no es ni muy largo, hay números muy cortos a los que una persona puede llamar en caso de que algo así suceda. El número de la fiscalía es el 122 y solo es marcar en el celular 122 y llamar.
y le pasa la llamada directamente a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro que se llama CAIUBA y estuve investigando un poco al respecto y resulta que este centro, que dice parte de la Fiscalía, es un centro de atención de investigación integral a las víctimas de delitos sexuales. Allí, dentro de esa área que está dentro de la Fiscalía, le dan a la persona que se acerca a presentar un denuncio, le dan toda la asesoría al respecto. Le proveen tratamiento psicológico, le proveen un tratamiento social para que sus derechos sean restablecidos. Le dan una asesoría jurídica dentro de ese centro, una asesoría jurídica acerca de ese delito, y o sea, para que la persona que, que digamos que es víctima pueda recibir toda la atención y la asesoría al respecto. También tiene derecho, y la fiscalía se lo provee, un médico legal, ¿cierto? Y un tratamiento legal en medicina. La persona puede acercarse a medicina legal para que le hagan sus exámenes y es obligatorio hacer ese examen y debe de ser hecho de una manera rápida y oportuna. Entonces, lo que hace este centro realmente es como prestar, digamos que una ayuda prioritaria para una persona que ha sido víctima de violación. Pero también encontré que aquí en Antioquia, en Medellín, está la SAU, que también son salas de atención al usuario y también reciben las denuncias. También está la URI, que es la unidad de reacción inmediata, que también recibe una denuncia, está en capacidad de recibir una denuncia de abuso sexual. También está el Centro de Atención a las Víctimas, también lo pueden hacer allí. Están las casas de justicia, que hay en varias localidades de aquí de Medellín y de los municipios. La casa de justicia, también ellos están en la capacidad de recibir una denuncia por abuso sexual. La policía también, la comisaría de justicia o la comisaría de familia, que vienen siendo como las mismas, también allí te puedes acercar o la persona se puede acercar y todos estos centros, todos estos lugares están en capacidad de recibir la denuncia, ¿cierto? Ahora, una persona que ha sufrido abuso sexual tiene derecho a una atención inmediata dentro de todos los centros que les acabé de mencionar y tiene una atención inmediata médica prioritaria. O sea, si va a medicina legal, deben de atenderla como una prioridad. O si se acerca a un centro médico, deben de atenderla como una prioridad. Y para todo tipo de estos trámites o de denuncias, la persona que es víctima no necesita de la intervención de un abogado para presentar la denuncia. Puede hacerlo la misma persona con su testimonio y denunciar. Ahora, ¿qué es lo que hacen todos estos centros que reciben ese tipo de denuncia? Ellos hacen un proceso, pero la denuncia, ellos digamos que la llevan directamente a la Fiscalía General de la Nación, porque es la Fiscalía General de la Nación la encargada de investigar y de hacer, de hacer como todo el proceso de investigación acerca de un delito sexual. Entonces, lo que hace la URI o lo que hace la Casa de Justicia es recibe la denuncia, inicia un proceso y luego lo pasa a la Fiscalía. Todo lo que uno encuentra. Y sabe que lo que más me impresionó es que yo decía, a veces tú no sabes qué decirle a alguien que se te acerca a comentarte, he sido abusada, he sido violada. A veces no tenemos ni idea de qué hacer ahí, pero hay muchos recursos a los que las personas pueden acudir. Es más, tengo entendido que si la muchacha vive dentro del hogar y ha sido abusada por un padrastro, ha sido abusada por un familiar y ya vive dentro del núcleo, se le da algo que se llama protección. Y es que inmediatamente la comisaría de familia o los medios, ¿cierto? Le dan a ella una protección y hasta creo que digamos que le pagan un hotel o le pagan un lugar donde ella pueda estar y poderla sacar unos días de su núcleo familiar para que pueda estar un poco más protegida mientras se hace un proceso. De alguna manera lo que hacen es no dejarla dentro del núcleo familiar expuesta a que de pronto siga sufriendo más abuso. Y hay números muy sencillos para eso. Me encontré que, obviamente todos lo sabemos, el 123 de la policía, donde también pueden llamar, pero hay una línea especial para estos casos hacia la mujer y es el número 155 a lo que una mujer puede llamar. Y esa línea va directo a denunciar o a exponer este tipo de casos de abuso sexual.
o el 141 si el abuso sexual es para una persona menor de edad, una chica menor de 18 años o un chico menor de 18 años. Ahora, me encontré con este otro punto que también se los quería compartir. Si el acto sexual, si el abuso sexual pasó en una persona siendo menor de edad, ¿cierto? Un niño, una niña menor de edad. Este acto puede ser denunciado en cualquier momento. Ahora, ¿qué significa eso? Supongamos que usted fue abusada o yo fui abusada a los 10 años, cuando tenía 10 años, pero ahorita yo tengo 40 años. ¿Será que después de pasar todos estos 30 años, aún yo tengo derecho de denunciar, a pesar de que ese abuso ya pasó hace años? Sí, si el abuso fue cometido siendo yo menor de edad, la persona puede denunciar en cualquier momento. O sea, el delito como tal no tiene una caducidad. La denuncia no tiene caducidad si el delito fue cometido cuando la persona era menor de edad. Puede denunciarlo cuando tenga 20, 30, 40 o 50 años. Puede denunciarlo. Pero ¿qué pasa si el delito sexual cometido fue a una persona mayor de edad, cumplido, mayor de 18 años, que esa es la ley, digamos, legal en nuestro país? Entonces, a esa persona solamente le van a dar 20 años hábiles donde puede presentar una denuncia por abuso sexual. Después de 20 años, ya no, digamos que sería muy difícil para la fiscalía aceptarle ese denuncio, siendo la persona mayor de edad. Y esto es bueno que lo conozcan. Se van a decir, bueno, ¿y por qué estamos viendo esto en privilegiadas? Porque nos partía el corazón hace poco de escuchar de un caso así y tú decías, ¿tú qué haces en un caso así? ¿A dónde la recomiendas? ¿Qué paso les dice que debe tener? ¿Cuál sería el proceso que debería de seguir? Y nos dábamos cuenta que no teníamos ni idea y que eso realmente a veces es triste, muy triste. Entonces les dejo esa pequeña información aquí. Qué bonito que la podamos mirar y que la podamos aprender en esta mañana. Pero vayámonos ahora al siguiente capítulo que estábamos viendo en la página 45, que es belleza en lugar de cenizas. A mí me impactaba, en este caso de Katy, yo decía, Dios mío, ¿qué hubiese acontecido? Y me pareció muy triste que ella, simplemente por el temor, ¿cierto? Una niña de 16 años, no se haya decidido de pronto hacer algo. Ahora, si la ley terrenal hace o no hace justicia, aún así, cada persona debe de enfrentar la justicia de Dios. Está bien que una chica que ha sido abusada o una mujer o un menor de edad que ha sido abusado denuncie. Claro, para eso tenemos la justicia terrenal, ¿cierto? Y unos canales de justicia, donde la persona puede acudir y tener un acompañamiento en el proceso. Y eso está bien, eso es importante también. Pero a veces esta justicia terrenal procede y el abusador es capturado, es procesado y ya está llevado a juicio y llevado a una cárcel, a veces. Pero en otras ocasiones no sucede así. En otras ocasiones el abusador sale libre o le dan poco tiempo, ¿cierto? Le dan, digamos que pocos años de cárcel. Entonces, la justicia terrenal no todas las veces es justa, no todas las veces se cumple un proceso justo y algunas personas por eso no denuncian, ¿cierto? Aunque deberían de hacerlo, sea que el proceso se dé y la justicia terrenal haga algo o no haga nada, igual hay que hacerlo. Sin embargo, sea que la justicia terrenal dé una condena o no, ninguno de nosotros, ni tanto víctima como abusador, ninguno puede evadir la justicia de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Y sea que se haga justicia en esta tierra o no, bajo las autoridades,
en ambos casos hay una justicia divina a la que tú y yo vamos a afrontar. Y en ambos casos, tú y yo debemos perdonar, necesitamos perdonar. Sea que haya una condena para el agresor o no, sea que vaya a una cárcel o sea que quede libre. E igual, una hija de Dios debe de hacer un proceso de perdón en su corazón, porque Dios nos ha llamado a esa libertad, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, que habla del Señor Jesucristo, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Una buena noticia para aquellos que están abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y qué belleza encontrar esto y saber que en Cristo hay consuelo, que el Señor venda los corazones quebrantados. Y me hace pensar que la venda que Dios pone en esos corazones es una venda milagrosa, es una venda poderosa que sana, que hace que el corazón sane realmente, que haya una sanidad profunda y verdadera en el corazón de una persona. A publicar libertad a los cautivos, a aquellos que están cautivos o que estábamos cautivos por el pecado, cautivos por la maldad, cautivos por todo lo que el pecado implica en nuestra vida, en las tinieblas, en la oscuridad. Y Él vino a publicar libertad, libertad para todos aquellos que están en cautiverio. El Señor rompe las cadenas que atan nuestro corazón, que atan nuestra alma y da libertad. Y dice que a los presos apertura de la cárcel. Y yo creo que muchos de estos versículos eran por lo cual los judíos pensaban que el Señor vendría aquí, ¿cierto? Como eh, a proclamarse rey de Israel y de alguna manera liberarlos de la opresión de los romanos. Porque ellos no lograron entender que hay una libertad mayor que la libertad de aquí, de esta tierra, de esto terrenal. Y es que Él vino a un reino espiritual. Vino a dar vida y a dar libertad a los que estaban cautivos espiritualmente. Y ese cautiverio sí que espera. Porque a veces pensamos que el cautiverio de una persona que está en una cárcel, no es que estar en una cárcel, claro, me imagino que estar en una cárcel debe ser una cosa horrible. Ay, pero algunos estamos libres y aún así estamos cautivos. Algunos estamos en libertad y andamos todos los días en la calle, pero internamente estamos en la cárcel. Pero el Señor vino a dar libertad, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Qué maravilloso el Señor, todo lo que el Señor nos da y todo lo que podemos hallar de alguna manera en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice en sus materiales en la página 45, muchachas. Dice en el segundo párrafo, tú comienzas a sanar cuando permites que Dios se haga cargo de tus pecados. Después de todo,
Lo que nos destruye no es en sí el mal que se nos hace, sino la forma en la que respondemos a dicho mal. El versículo de Dios dice que Dios da consuelo a todos los que sufren. Y Katy está descubriendo que hay alivio para sus penas. Creo que hay gracia y consuelo, paz y libertad guardados para Katy. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, en nuestro gran Dios y Salvador. En Él hay libertad y en Él hay paz. En este, que podría ser uno de los últimos, vamos a verlo. Es el capítulo 15 que está en la página 46 en la siguiente página. Dice, ¿acaso no hay justicia? Y nos hace unas muy buenas preguntas que es normal que cualquier persona que se resista a perdonar se esté haciendo. Porque muchos creemos que el perdón significa que no importa el mal cometido. O sea, si yo perdono, es como si yo estuviera diciendo que no importa lo que sucedió. Por eso no voy a perdonar. O tal vez perdonar significa que saldrá libre sin costo alguno, sin pago alguno. Entonces la persona se resiste a perdonar porque dice, no, es que si perdono, eso es como si lo dejara libre sin ninguna consecuencia. Y la persona se resiste a perdonar. ¿Qué pasa si no es capturado? ¿Qué pasa si no va a una cárcel? ¿Qué pasa si no recibe una sentencia? ¿Qué pasa si no sufre o paga algo de sufrimiento por el sufrimiento que me causó? Entonces a veces pensamos que perdonar es eso. Entonces pareciera que el perdón es algo justo o injusto. Pareciera que el perdón es injusto. Por eso muchas personas se resisten a perdonar. Pero ¿qué vemos nosotros del perdón aquí? Vemos que el perdón es liberar de mi celda y de mi custodia y entregarlo a la custodia de Dios. Eso es perdonar. Perdonar es entender que yo no soy el juez, que hay un juez por encima del juez terrenal que hay en un juzgado. Hay un juez allí que está por encima de todo juzgado. Hay hombres también en ese puesto hoy en día aquí en nuestra tierra que son jueces. Y no, digamos que a veces eso nos asusta. Bueno, ¿qué va a decir el juez? ¿Me va a dar, me va a apoyar, va a hacer justicia o no va a hacer justicia? Y ese temor tan grande, ¿cierto? Que da eso. ¿Y qué pasa si queda libre y no hay justicia para mí? Pues déjame decirte que aunque no se haga justicia aquí, Dios es un Dios justo y nadie escapa de su justicia, ni siquiera tú o yo. Entender que yo no soy el juez y que yo puedo sacar de mi celda a esa persona y ponerla a la custodia de Dios. Es hacer un traslado de mi cárcel y decirle al Señor, aquí está, Señor, usted es el juez, proceda como mejor le parezca. Es dejar que Dios juzgue, porque si no, yo estaría tomando el lugar de Dios como yo. Y eso es un proceso de perdonar. Por eso encontramos nuevamente el versículo que estábamos leyendo al inicio, donde dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Dejemos lugar a la ira de Dios. No tomemos venganza.
porque escrito está. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. El Señor mismo dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted se imagina cuántas personas hoy no estarían en la cárcel si este versículo hubiera sido una verdad en sus vidas? ¿Sabe cuánta gente hay hoy en las cárceles por venganza? ¿Cuántos hombres han matado a sus propias esposas por venganza, por una infidelidad, un adulterio? ¿Cuántas personas han matado a otras por venganza porque mató a un padre, porque le hizo algo a un hijo? Sabe que hay muchas personas en la cárcel hoy en día que están allí por un acto de ira, de un momento de venganza contra una ofensa cometida. El Señor es el juez. Él dice, yo pagaré, dice el Señor. Y hay muchos medios para la venganza, muchos medios, porque a veces siento que Satanás es tan hábil que cuando una persona tiene deseo de venganza, Satanás le busca la ocasión perfecta para hacerlo. Y yo recuerdo que una vez hubo en mis manos una gran oportunidad de cobrar venganza. Y pudo haber sido un instrumento en mis manos muy valioso para quizás destruirle la vida a una persona que me había ofendido. Y es increíble cómo yo teniendo ese material en mis manos, pensé muchas veces si lo hacía público y hacía venganza. Y les cuento que deseaba con todo mi corazón hacer aquello público y de esa manera vengarme. Y era contra una persona que me había hecho algo muy horrible, digamos, una ofensa muy, y yo me estaba muy herida con esa persona. Lo increíble es cómo te llega esa información. Y la tuve por un tiempo, como cuando tú tienes un arma secreta guardada, algo así, dispuesta a usarla. Y recuerdo haber orado al Señor, pero vea, muchachas, el Espíritu Santo reargulle. Pero yo estaba tan envenenada contra esa persona, vaya, tan envenenada, que guardé esas pruebas por varios días. A ver si en algún momento tomaba el valor, pero el Espíritu Santo me reargüía y me decía, tú no eres juez. Y si cobras venganza, te vas a arrepentir. Déjame eso a mí. Usted no se imagina lo que me tocó orar y después el paso de fe para ir y destruir eso. Y de alguna manera lo partí y lo boté a la basura. No fue fácil. ¿Sabe? No es fácil cuando en tu corazón hay un fuerte deseo de venganza y Satanás te pone la oportunidad exacta, precisa para hacerlo. Si sabe usted que cuando guardamos eso en nuestro corazón, Satanás busca destruir. La Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y luego él le va a poner la oportunidad. ¿Quieres venganza? Te la tengo. Te lo tengo. Y te lo pone. Que Dios nos guarde, muchachas. Que Dios nos guarde. En ese momento yo quizás no lo entendía muy bien.
Yo solo sabía que el Espíritu Santo me reargüía y me decía, no, no, no. Así que cogí aquello, lo destruí y lo boté. Pero me tocó orar y llorar para poderlo botar. Pero hoy quizás después de tanto tiempo ya entiendo que eso era de Dios, que el Señor me guardó, dicho hacer justicia por mi propia mano. Me hubiera arrepentido, me hubiese arrepentido de eso. Y lo hubiese hecho en mi rabia y en mi furor y en mi herida, hubiese actuado de esa manera. Pero este versículo que ustedes tienen ahí en pantalla fue el versículo que me hizo cuestionar eso. Fue el versículo con el que el Señor habló a mi vida y me dijo, Lorena, mía es la venganza. A ti no te corresponde el pago, me corresponde a mí. Entrégame eso a mí. Sácalo de la cárcel de tu corazón y entrégamelo a mí, a mi custodia. Yo soy un juez justo, yo determino cómo dar el pago a cada uno. Y tiene razón, tiene razón. Y créanme, muchachas, es liberador, liberador. Así que si en este momento usted está pensando en hacer algo así, tenga mucho cuidado, porque Satanás es muy hábil de ponerte la ocasión, es muy hábil. Y si no, acérquese a una cárcel. ¿Y cuántos hoy están allí por un deseo de venganza? Porque no encontraron justicia en esta justicia terrenal. Y dijeron, voy a tomar la justicia en mis propias manos. Y si la justicia no lo condenó, yo lo voy a condenar. Y si la justicia no le hizo pagar, yo lo voy a hacer pagar. Y por este deseo de venganza, vemos lo que vemos hoy en día. Así que mis hermanos o mis hermanitas bellas, tengamos mucho cuidado con el deseo de venganza. Y me gustaría iniciar con algo que es el taller. Vamos a estar mirando un poquitico lo del taller en lo que nos queda de resto de tiempo. Permítanme por aquí, porque había unas preguntitas, ¿cierto? Para lo del taller. Bueno, como yo en algunas ocasiones siempre he encomendado el taller a algunas de ustedes y gracias mis hermanas por siempre estar como están dispuestas a hacer, a participar y estar siempre ahí. Hoy quiero compartir yo el taller, ¿por qué no? Para que vean que también hago la tarea, para que no piensen que solamente ustedes hacen la tarea, yo también hago la tareita y me gusta la verdad muchacha hacerlas. Entonces vamos a ver lo del taller, permítanme, yo dejo por aquí, dejar de compartir un momento y eso es por aquí. Entonces, te identifica, vamos a la página 44, vamos a ver el primer taller acerca de la historia de Katy. Listo. Dice, ¿te identificas con la historia de Katy? ¿Qué efecto tuvo sobre ella el dolor, el odio y el rencor? Pues yo me identifico en el deseo de venganza. eh, de yo sé lo que es tener deseo de venganza. Y no solamente en la ocasión que les estaba contando, sino en varias ocasiones. Me ha pasado que he tenido deseo de venganza. ¿Qué efecto tuvo sobre ella? Me impactó mucho que ella se sintió muy aislada. Me impactó mucho que no se lo contó a nadie, ni siquiera a su papá o a su mamá, a nadie. Nadie sabía de eso tan atroz que le había acontecido. Cuánto odio se fue acumulando y se fue guardando en el corazón de esta mujer. Ahora dice,
La pregunta 31 dice, la autora dice, a menos que tú lo permitas, ningún pecado cometido por otra persona puede esclavizarte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que cada quien, la Biblia dice, que cada quien dará cuenta de sí. Cada quien dará cuenta de sí mismo. O sea, yo no puedo dar cuenta por el pecado de Yo no puedo rendir cuentas ante Dios por el pecado de mi esposo, el pecado de mis hijos, el pecado de mi vecino. No, yo no puedo. Yo puedo responder por los míos. Cada quien responde por sus propias acciones. En el 32 dice, la autora compara el rencor con varias cosas. Una cárcel, ¿cierto? Ya lo estuvimos viendo en algunos temas anteriores. También fue comparado con la esclavitud y también fue comparado como un ácido, carcome, ¿cierto? ¿Con qué lo compararías tú y por qué? Yo lo compararía con una enfermedad, en el sentido para mí, yo cuando pienso en la amargura, en el rencor, siempre veo como materia, ¿no? Como pus, yo lo compararía con eso. Una persona que tiene una materia infectada, una herida infectada, que supura, ¿no? Todo eso verde. Yo no sé si alguna vez a ustedes alguna vez ha tenido alguna infección que al reventarse lo que bota es una materia verde, ¿no? Un color verdoso y como con pus, agua y sangre. Yo lo compararía con eso. Porque una infección de esa magnitud, para poder sanar necesita ser tratada. Una infección no se cura por sí sola. Normalmente una infección necesita antibióticos. Y a veces pensamos que ese tipo de rencor o resentimiento en nuestro corazón pasan por sí solos. O sea, lo que hablábamos la otra vez, tranquila, deje que pase el tiempo, que el tiempo lo perdona, el tiempo hace que usted, no, el tiempo no, el tiempo no tiene ese poder, pero Jesús sí, sí tiene el poder de ayudarnos a perdonar y a sacar todo ese pus y toda esa materia infectada que hay en nuestra vida y darnos a nosotras un poderoso antibiótico que combata esa infección y sea sanado. Eso sí lo creo. El taller que está en en el capítulo 14 y en la página 45 lo va a resolver una de nuestras hermanas, así que yo voy a continuar con las preguntas. Pásense, por favor, a la página 46. En la página 46 encontramos, ¿hay justicia en este mundo? Esa es la pregunta 34. ¿Hay justicia en este mundo? Explica tu respuesta. Para mí no. Hay una justicia que falla, hay una justicia que coge. eh, Normalmente muchos de los casos se quedan sin resolver. Entonces, como que hay injusticia en esta tierra. Digamos, si eso dependiera de lo mismo terrenal, para mí no. No sé si usted habrá colocado algo diferente, pero para mí no. Yo creo que hay una justicia que es justa y es la justicia de Dios. Y esa sí no se le escapa a nadie. El Señor no está saturado por allá de casos, ¿no? Cristo no está saturado de casos diciendo es que hay demasiado para mí. Por eso la obra que hizo en la cruz fue suficiente para perdonar, fue suficiente para toda la humanidad. O sea, esa oportunidad la tiene toda la humanidad de acceso a ser perdonado. Que se acojan a ello o no, ya es decisión de la persona. Pero ahí está esa puerta abierta para todo aquel que quiera creer en Él y rendir su vida a Él. Esa puerta del perdón está abierta para todo aquel que desea entrar, colocando su confianza en el Señor Jesucristo. Pero es decisión de la persona si entra o no. Luego encontramos en la página, en la página siguiente donde dice, lee el Salmo 31, 23 y 24. Yo lo estuve leyendo, ¿cierto? Dice, ¿quién es?
Dice, ¿quién es el juez y es soberano? ¿Qué te hace sentir el saber esto? Esa es la 35. Entonces yo encontraba en los textos que Dios es juez. Él es el padre de los huérfanos. Él es el defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dice que Dios ubica a los solitarios en familia, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en tierra, dice, abrazada por el sol. Alaben al Señor, alaben a Dios, nuestro Salvador. Dios es juez. Creo que Anita por aquí alzó la mano. Bien puede, Anita, si quieres compartirnos algo. Hola, ay, sí, casi que no encuentro cómo activar el micrófono. Ahora no sé Bien cómo dar pueda, la mi mano. Ani. Qué pena, ¿cómo están todas? Bien, 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 bien. Súper por Ah, aquí. bueno. Gracias a Dios. Qué pena las interrumpo, pero voy a hacer así como mi aporte porque a las 8 tengo clase, entonces va a ser así como abuelo de pájaro. Pero estaba pensando en lo que mencionaste, pues como de las consecuencias que humanamente puede tener una persona que haya cometido un acto tan triste pues como un abuso. Y justo esta semana ayer estaba preparando las diapositivas para el discipulado que yo tengo con una preadolescente o adolescente, no sé, de la iglesia. Y nosotras en Dame, una salida que dame, tuvimos estábamos, ¿cómo? dame un momento, Anita, yo paro la grabación, listo, para que podamos continuar. Espera.